Muy buenos días, saludamos a todos nuestros queridos oyentes en diferentes lugares del mundo, desde el Ministerio Internacional Patmos y desde este espacio de todos los días, Agua de Vida Eterna. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a la luz del capítulo 43 del libro de Génesis a continuar hablando acerca de esa interesante historia de José. Pero hoy, puntualmente, hablaremos del sentimiento de culpa. ¿Qué podemos decir del sentimiento de culpa? Ese sentimiento aparece generalmente acompañado de emociones como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otras, y de pensamientos muy reiterativos e improductivos, y funciona además de un modo diferente según su origen. Así podremos sentir culpa, por ejemplo, por algo que hicimos o no hicimos en el pasado, o por algo que no estamos haciendo en el presente. Todo esto es muy interesante porque nos contextualiza en este pasaje del libro de Génesis. Por lo tanto, la culpa es una de las emociones más agotadoras que pueda experimentar el ser humano. Incluso llega a desarrollar manifestaciones patológicas en forma de enfermedades. ¿Qué podríamos decir o afirmar tras una reflexión minuciosa? Ya que podemos considerar que estos sentimientos no son negativos o malos. Si los miramos desde una perspectiva necesaria y adecuada, estos sentimientos pueden proporcionar poderosos motivos para una conducta más responsable, donde el arrepentimiento genuino tiene lugar tan solo cuando reconocemos nuestra triste condición y nos inclinamos a los pies de nuestro Señor Jesús. El sentimiento de culpa siempre nos delata. Y eso fue, por cierto, lo que le sucedió a los hermanos de José. De pie estaban frente a ese servidor o a ese funcionario del gobierno egipcio, anónimo y afable. Ellos aún no se habían dado cuenta que era el José soñador de hace años atrás, su hermano, que soñaba con cosas, con grandezas. Ellos aún no habían reaccionado porque él no se había presentado a ellos como su hermano. Lo cierto es que jamás habían visto en su vida a este hombre y derramaron su confesión, diciendo: no sabemos cómo llegó el dinero a nuestros sacos la primera vez, pero aquí está, lo hemos traído de regreso. También trajimos más dinero para comprar más comida. Por eso estamos aquí, para comprar más comida. Y a mí me encanta la respuesta tranquilizadora de este funcionario egipcio. Simplemente dijo Shalom, que conocía obviamente el idioma de ellos, y utilizó esta tranquilizadora palabra o expresión que significa paz. Lo que dijo en realidad fue: hey, hombres, shalom, la paz sea con ustedes, cálmense, no tengan miedo. Y luego este egipcio incluso les testifica del Dios de ellos, del Dios de Israel. El Dios de ustedes fue quien puso el dinero en sus costales. Nadie piensa que ustedes lo robaron. Yo sé lo que sucedió. Fui yo quien lo puso allí. Yo era
quien tenía el dinero de ustedes. Era un dinero del Dios de sus padres. Y por supuesto ellos estaban angustiados pensando qué iba a suceder después. Pero José, o el administrador y funcionario egipcio, les dijo nuevamente: Shalom. ¡Qué reproche! Y a propósito, qué sorpresa tan interesante que este servidor egipcio tuviera una teología tan correcta. Sin duda esto era el resultado de la influencia de José a través de los años, o más bien del trato de Dios hacia su vida. Por lo tanto, él personifica lo que vimos antes, una perspectiva vertical. Los hermanos de José nunca habían pensado en vincular la devolución de su dinero con la abundante gracia de Dios. ¿Y por qué razón? Porque el sentimiento de culpa les había impedido ver la mano misericordiosa de Dios en sus vidas. Pero así es Dios. Su favor inmerecido había demostrado abundancia en ellos. Trigo en abundancia, dinero en abundancia. Y ahora su hermano Simeón les había sido devuelto sano y salvo. Esto significa misericordia en abundancia. Les invito a que oremos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el que tú nos das el privilegio, el permiso y la oportunidad de meditar en tu palabra en el libro de Génesis, en el Salmo, en el capítulo 43. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Dios, porque hoy nos hablas de la actitud, o más bien de las emociones que experimentaron los hermanos de José, 20 y tantos años después. Pero ¿qué podemos ver a lo largo de todos estos capítulos? Tu intervención divina en medio de la crisis, en medio de los problemas familiares, en medio de las peleas, de los engaños, de las situaciones que enfrentamos como seres humanos. Allí estuviste tú presente, convenciendo, Espíritu Santo, a los hombres de cualquier situación, llevándolos incluso a experimentar culpa por algo que se había hecho en el pasado. Pero al mismo tiempo tú les lavaste, les limpiaste, les quitaste la culpa. Les permitiste en esa época a los hermanos de José reaccionar. Ellos seguramente reconocieron sus fuertes y graves errores. Se pusieron en paz contigo, Dios, con José, su hermano, a quien vendieron a los egipcios, y con ellos mismos, porque su conciencia había sido cauterizada. Gracias, amado Padre, por este tiempo, por esta mañana, por acercarnos a ti con alegría, con gozo y gratitud, porque tú eres el que está haciendo la obra en cada uno. En el nombre de Jesús, amén.